grabando, ahora sí. Entonces, a la mediana le interesa que el 50% de los valores esté por debajo de él y el otro 50% esté por encima de él. Entonces, ¿cómo interpretaría usted en este caso esta mediana que vale 2? Entonces te podría decir 2, ¿no? Entonces, 2 es la cantidad de panes que está por encima del 50% inferior o por debajo del 50% superior. Me gustaría escribirlo, pero en el teclado se me iría todo el día. O aquí 4.5 es el valor por debajo del cual está el 50% inferior o por encima del cual está el 50% superior. Ese es respecto a la mediana. La moda es el dato que más se repite. En este ejercicio, el de arriba, usted sabe que la moda es 2. Y la moda creo que conocemos su significado estricto. Es el dato que más se repite, así es. Entonces podríamos escribir el 50%, el dato que más se repite es 2. Eso es lo que podríamos poner. ¿Ya? El dato que más se repite es 2. Muy bien. En cambio, en este otro ejercicio, la moda no existe. ¿Por qué? Porque no hay ningún dato que más se repita. Así es, así es, así es. Entonces, la moda es el dato que esté más común, ¿no? El que más se repita. Eso es la moda. Y ya estoy hablando, ¿no? Ya mencioné, no puedo escribir, me gustaría escribirlo. Aquí la moda coincide con la mediana. La mayor cantidad de personas comen 2 panes. Eso sería la explicación de la moda. Y la media es un promedio. El promedio de panes comidos. El promedio de panes comidos. Entonces, ahí simplemente le ponemos o le agregamos la terminación el promedio de. El promedio de. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es para las medidas de tendencia central. No hay más. Pero estoy viendo en el material que aquí también nos hablan de las medidas de posición. Estoy viendo acá. Aquí he visto al inicio, ¿dónde está? Las medidas de posición. Pregunta para usted. ¿Cuáles son las medidas de posición? 25, 50. No, estos son cuartiles. Ahora sí. Los cuartiles, los deciles, los percentiles. Así es. ¿Ya? Entonces, Esas son medidas de posición. posición. Así es. ¿Y cuál es el objetivo de las medidas de posición? El objetivo de estas es indicarnos en qué posición está un valor que divide al conjunto de números. Divide a un conjunto de números. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, estos mismos valores. A ver, con esto mismo lo podemos también ampliar lo que sabemos, ¿no? Entonces, estos son los números que comen los amigos y yo quiero saber el 25% inferior de ellos. ¿Cuántos panes come como máximo? El 25% inferior. Quiere decir este grupo. Este grupo es el 25% inferior. Entonces, ese 25% inferior es limitado por un valor. Ese valor estaría acá. Y a eso se le llama el percentil 25. Lo mismo aquí habría otro percentil que coincide con la mediana. Aquí también habría otro 25-25. Observe usted que aquí hay 25, acá hay otro 25, acá hay otro 25, acá hay otro 25. Entonces se ha dividido en 4 partes. En 4 partes se ha dividido. Y entonces a eso se le llama los
cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, ese tiempo como corre, cuartil 3. Y entonces, el cuartil 1 más o menos sale 1. Esto se halla con fórmula y con procesos. Como el profesor le ha pedido más que todo la interpretación, vamos a hacer 1.5. Menos mal estoy grabando. El 25% inferior de los consumidores de pan consume como máximo 1.5 panes. O el 25% de los mayores consumidores consumiría 2.7 más o menos, o 2.5, cuartil 3, 2.5. El 25% superior consume como mínimo 2.5 panes. También se le puede decir el 75% Pero muy bien, sí, pero tenemos que enfatizar que cuando decimos 75%, 25%, tenemos que decir inferior o superior. Ahí sí. Claro, claro. Aunque está bien, 75% está bien, pero a veces algunos profesores son molestosos y le pueden decir 75% inferior o superior. Y ahí pueden bajar. O igual. Claro, para que no haya problema, entonces usted le dice, pues, ya enfatiza, ¿no? Si es inferior, el 75% normal, entonces pone el inferior. Pues. El normal es el inferior. Pero, porque si yo digo el 25% superior, perdón, si yo digo el 25% come 2.5 panes, porque me refiero a esto, pero si digo solamente el 25%, entonces estaría mal. Porque por defecto, decir 25% hace referencia a 25% inferior. Y si yo estoy pensando en mi mente que es el superior, pero por defecto se asume 25% inferior. Por defecto, ¿no? Entonces, ahí habría un error. Ahí habría un error si no especifico. Profe, pero yo pensaba que era el superior. Profe, se supone, ¿no? No, no se supone. ¿Ya? Es por defecto, es el inferior. Entonces le recomiendo siempre especificar si es inferior o si es superior. ¿Qué le parece? ¿Está claro? Está claro. Así es, así es, así es. Muy bien. Eso es para los percentiles, pero como usted sabe muy bien, hay una división adicional, más fina, que es la división ahora, pero en 10 partes. Entonces aquí tendremos un nuevo elemento llamado los deciles. Ahí está, son 9 deciles que dividen al conjunto de datos en 10 partes. 9 deciles que dividen en 10. Más fino es. Aquí más o menos estaría el decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, que como usted observa coincide con la mediana. Decil 6, decil 7, decil 8 y decil 9. Ahí tendría lo... Decil no se cuenta, ¿cierto? Decil 10 no se cuenta ni el... Decil 10 sería pues el mayor valor. Y decil 0, decil 0 significaría el menor valor. Entonces, no tendría un significado hablar de las deciles. Entendí. Muy bien. Entonces, pregunta para usted. Aproximadamente, yo le pregunto, estamos grabando, es la última alternativa. El 30% de los menores consumidores de pan, ¿qué cantidad de panes consume como máximo? Repito, el 30% de los menores consumidores de pan, ¿qué cantidad consume como máximo? 2. Muy bien. 2, 1 punto y algo.
Uno punto algo, sí, porque dos no Recuerde, sería. recuerde. Aquí, ahora vamos a hablar de 10%, 20%. Acá hay otro 10 en otras palabras. Acá hay otro 10. Si yo le pregunto 30, está entre 1 y 2. Sería uno punto 1.5 se lo puede cinco. decir. Así es. Aprox, ¿no? Porque en realidad esto Aprox, se tiene que hallar con software o con fórmula, que nos daría el claro. valor exacto. ¿No? Porque aquí lo estamos ya haciendo de manera intuitiva, más que todo para entender el significado. Le pregunto a usted, el 20% de los mayores consumidores de pan, ¿qué cantidad consume como mínimo? 0.75 a 1. Repito la pregunta. El 20% de los mayores consumidores de pan. Ah, de los mayores, ya. Eh, eh, 3.5 3 puntos. Muy bien. de los mayores. Ok. Así es, de los Esta mayores. de los mayores, si se refiere a mayores es La más del derecha. 50%. Claro, cuando es Bien, mayor es que estamos en la zona derecha. Cuando es menor estamos en la zona izquierda. entendida. Muy bien, muy bien. Así es. Otra pregunta. El 40% de los menores consumidores de pan, ¿qué cantidad consume como máximo? 2. Muy bien. El 10% de los mayores consumidores de pan, ¿qué cantidad consume como mínimo? 40. Muy bien. Apros, ¿no? Apros, porque no tenemos todo bien. No está sentada. Así es. Muy bien. Usted, le felicito. Entonces, eso es para lo que hemos visto acá, los cuartiles y los deciles. Entonces tienen una interpretación debido a la proporción en la cual dividen. En la proporción en la cual dividen. Es muy importante entender esta lectura de los menores y los mayores porque se usa en la vida real. Por si acaso en la vida real se usa por montón. Y si me dicen, profe, el quinto superior, amigo, ¿qué será quinto superior? Entonces no sabe nada el tío, pues. Quinto superior quiere decir que se va a dividir a todo en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Y cada una, como usted sabe, si dividimos 1 entre 5, 0.2 quiere decir 20%. Sí. Y quinto superior quiere decir ese quinto que está en la parte de arriba. Eso es lo que quiere decir quinto superior. Ahora, pregunta para usted. ¿Qué decir sería el quinto superior? ¿Qué decir? Así Sería es. el 90. No, A ver. ¿sí? Mm, mm. No. ¿Qué No, no, decir no. sería el quinto superior? Sí, sería el 50. Ahí tiene el gráfico a la izquierda para que se pueda apoyar. ¿Qué decir sería el quinto superior? ¿El 90? Sí. Si acá es 20%, ¿cuál de los deciles limita al 20%? Al ¿Cuál es el 20% decir? superior. Este decil Decir de acá, 90. ¿qué porcentaje superior me limita? ¿Qué El diez por porcentaje? ciento. Ahora, ¿qué porcentaje superior me limita a este decil 8? El 10%. No, El 20%. el 20%. Por lo tanto, el quinto superior, ¿qué decil lo limita? El 20%. O sea, ¿qué decil es? Ya sabemos que el porcentaje es el 20%, pero la pregunta es, ¿y qué porcentaje es?
Es decil 8, porcentaje 70% Perfecto, mayor. decil 8. Muy ¡Ay, por bien. fin! Muy bien, es el decil 8, el que limita el 20% superior es limitado por el decil 8. Porque el decil 8 limita un 20%, por algo es 8, pues, ¿no? De encima del Ay, 8 está el 9. El 9 limita el 10%, el 8 también otro 10, pero siempre se cuenta desde el número hasta el extremo superior. Entonces hay 20%. Pregunta para usted. Eh, el 40% superior, ¿qué decil lo limita? Repito la pregunta. decil 6. Muy bien. Uy, qué bien. Normal estoy grabando. ¿Cómo me gustaría escribir todo esto? El 20% inferior, ¿qué decil lo limita? El 20% inferior, ¿qué decil lo limita? Decil 2. Muy bien. El 40% inferior, ¿qué decil lo limita? El 40% inferior, ¿qué decil lo limita? Decil 4. Muy bien, qué fácil es este tema de los deciles. Muy bien, otra pregunta. El 25% superior, ¿qué decil lo limita? El, el 2.5. No, no, El no. 3. El 3. El 25% superior lo limita el decil 3. Así es. Así es. El 25% inferior, ¿qué decil lo limita? El, el 3, pero inferior. Muy bien. Bueno, creo que está claro, ¿no? Está claro. Excelente. Excelente. Muy bien. Entonces, ya sabemos interpretar los deciles, los cuartiles y los deciles. Bueno, cuando menos ello es importante. Algo así sucede con los percentiles. ¿Ya? Entonces, para los percentiles, a ver, vamos a ver, tenemos que recordar. Pregunta para usted, algo intuitivo nomás, a ver. ¿En qué cantidad divide el percentil? ¿En qué cantidad divide los percentiles? Si los cuartiles dividen en 4 partes y cada uno es un 25%, si los deciles dividen en 10 partes y cada uno es un 10%, ¿no? 10%, si la mediana divide en 2 partes y cada uno es, ¿cuánto es en la mediana? 50%. 50%. Le presento a los percentiles. Los percentiles van a dividir a la totalidad de datos en 100 partes. La división, como usted ya se imagina, es una división más fina para el caso de los... Un 1% cada dato. Claro, así es. Entonces, para el caso de los percentiles, si es que estos fueran los valores, ya sería un poco complicado inclusive hacer la gráfica de los percentiles, porque tendría que dividir en 100 partes. Ya, pues ya es un poco difícil de visualizar esa división en 100 partes. Los cuartiles sí se puede, en 4. Los deciles con la justa se puede, en 10, ¿no? Pero los percentiles querría decir que se divide la totalidad de datos en 100 partes. Y eso es más difícil de visualizar. ¿Está claro? Está claro. Así es. Aquí estoy buscando para poder entender esto de los cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, ya está, ¿no? Ya lo tenemos acá. Pregunta entonces,
Si nosotros queremos hallar qué cuartil me limita el 75% superior, ¿qué cuartil escogería usted? El cuartil 4. No existe cuartil 4. Ah, no, cuartil 3. El 75% superior, muy bien, es dividido por el cuartil 3. Así es. Aquí voy a poner una grafiquita para poder guiarnos cada vez que tengamos que tocar los cuartiles. Ahí está, vea usted. Y cada grupo, cada parte es 25%. Queda confirmado que los cuartiles dividen a la totalidad de datos en 4 partes. ¿Ya? No existe cuartil 4. Muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Qué percentil me limita el 20% superior? El percentil. El percentil 2. Muy bien, está por ahí, le felicito. ¿Ya? Aquí estoy poniendo algunos cuadritos para tener más claro respecto al cuartil, respecto al decil, y estoy tratando de buscar percentil, pero no encuentro porque es una gráfica tan compleja que no hay comúnmente. No hay comúnmente. A ver, pregunto para usted. Observe por favor este mejor gráfico que he encontrado. Ahí está, para los percentiles. Ahí están los percentiles. ¿Qué percentil me limita? Pregunta para usted. El 3% superior. El percentil 97. No, el 3% inferior. Inferior es el percentil 3. Así es. ¿Qué Superior sería percentil 97. Muy bien, 97, le felicito, muy bien. Qué bueno usted, ¿eh? Qué bueno usted. Si todos los amigos fueran así, sería excelente. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué percentil me limita, aquí viendo este cuadro, el 20% superior? El percentil 20. Muy bien, percentil 20. En otras palabras, el percentil coincide con el porcentaje que se desea limitar. Solamente el percentil coincide con el porcentaje que se desea limitar. ¿Está claro? ¿Ya? Está claro. Así es. Entonces, si yo quiero, a otra pregunta, ¿qué percentil me limita el 30% inferior? El percentil 30. Muy bien. ¿Qué percentil me limita el 10% superior? El percentil 90. Sí, el percentil 90. Muy bien. ¿Qué le parece? Es más fácil. El percentil coincide con el porcentaje. Otra pregunta. ¿Qué cuartil me limita el 75% superior? El cuartil 3. Excelente. ¿Qué decil me limita el 20% inferior? El decil 2. Así es. ¡Qué bien! ¿Qué decil me limita el 80% inferior? El decil 8. Así es, así es. ¿El 80% inferior? Sí. Claro, el 80% inferior. Muy bien. ¿Ya? Así es. Otra pregunta, la siguiente. ¿Qué cuartil me limita el 75% inferior? El cuartil 3. Excelente. Sí. Así es. ¿Ya? Muy Si bien. es inferior, ¿no es menor a 50%?
¿En qué pregunta está indicándome? En la del 75% inferior. Inferior. Entonces vea usted en el cuadro de acá arriba, en este cuadrito, ¿dónde está el 75%? Aquí, inferior, a la derecha. ¿Qué cuartil es? Ahí lo Sería el puede ver cuartil abajo. 1, ¿no? No. Recuerde que este porcentaje, observe el gráfico. Aquí es 25%, aquí es 25%, aquí es 25% y aquí es 25%. Usted tiene que tomar todo un 75%. ¿Qué zonas tomaría? El 25 cuartil 1 con el cuartil 2 y el cuartil 3. Así es. Entonces, ¿qué cuartil lo limita? El El cuartil cuartil 3. 3. Así Sí, es. sí, sí, siete. Así es. Lo que estaba un poco confundida porque me había dicho que la división entre el 50% es superior y el otro es inferior. Claro, cuando le Estaba un pregunto. poco ahí confundida en esa parte. Claro, Pero entonces, ya me quedó más claro. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, lo que tenemos que tener claro aquí es si es inferior o si es superior, tener en cuenta eso al leer el texto, ¿no? Claro. Así es, así es. Entonces, muy bien, muy bien. Excelente. Ahora otra pregunta. ¿Qué percentil me limita el 5% superior? El percentil 95. Así es, percentil 95. Muy bien. ¿Está claro ello? Está claro ya. Así es. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué percentil me limita al tercio superior? Esa es El buena. tercio superior. Así es. Esa lo dejamos mejor. No creo que le pregunte. ¿Está claro de verdad todo lo que se ha hecho acá? Sí, está claro. Totalmente claro. Excelente, excelente. Todo esto es para las medidas llamadas medidas de tendencia central y las medidas de posición. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. ¿Dónde está? Aquí está. Posición. Ya está todo ello. La Este es medida. OPPT, creo. Ajá, ajá. Este es, ¿no? Sí, esa Muy PPT ya bien. está cerrada. Excelente. Pasamos ahora al siguiente. Semana 6. En la semana 6 usted vio las medidas de dispersión. Sí. Pregunta para usted. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Eh, Las medidas de dispersión son la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variabilidad o coeficiente de dispersión y el rango. ¿Está claro? Está claro. Así es, esas son las medidas de dispersión. Lo que trata de hacer la medida de dispersión es indicarnos cuán diversos o cuán dispersos son los datos. ¿Está claro? ¿Ya? Está claro. Así es, muy bien. Ya está, muy bien. Entonces, no es muy sencillo esto de las medidas de dispersión a veces. No es muy sencillo. A ver, le indico. La primera medida de dispersión es el rango y el rango tiene como fórmula la resta de el valor máximo menos el valor mínimo. Eso es el rango. Ahora, ¿cuál es el problema del rango? Bueno, el rango tiene las mismas unidades que el dato del problema. Si el dato del problema es estatura, entonces, y se mide en metros, entonces el rango, por hecho, se medirá también en metros, ¿no? El rango también se mide en metros. ¿Ya? Muy bien. Fácil el dato máximo menos el mínimo. Pero el rango no es muy útil, no es muy
Exacto. ¿Por qué? Porque no contempla la variabilidad interna. Lo único que hace el rango es restar el dato máximo menos el dato mínimo. Nada más. Entonces, no se vale para el rango eso. No, es muy pobre el rango. Ahora, mejor se usa una medida que contempla todos los valores. Y una de esas medidas es la varianza. La varianza. Le explico, bueno, el tiempo es nuestro enemigo. La varianza es una medida que lo que hace es restar todos los valores respecto a un valor fijo llamado promedio. Esa es la varianza. Lo que hace es restar todos los valores respecto a un valor fijo llamado promedio. Ahora, entonces, observe usted acá la fórmula. Observe cómo resta cada dato menos la media. Como le he dicho, la varianza resta cada uno de los datos menos la media. Con eso, y eso lo suma, con eso estará pues evaluando esa dispersión interna. Más grande la suma, entonces es más disperso, pues, ¿no? Más grande la suma es más disperso. Más pequeña la suma quiere decir que los datos son más contraídos. Ahora, la pregunta que usted me podría decir es, profe, ¿pero por qué lo eleva al cuadrado? Yo ya te entendí que la varianza es la resta de los datos con la media, pero ¿por qué lo elevas al cuadrado? Bueno, la respuesta es porque si lo elevamos, si lo restamos normal, tal como está, si restamos menos la media y sumamos, resulta que da 0. Porque habrán restas también que salgan negativas. O sea, algunas restas saldrán positivas y algunas restas saldrán negativas. Entonces se eleva al cuadrado con la finalidad de contrarrestar el efecto ese de los signos. Por eso se eleva al cuadrado. Y se divide entre n-1 para tratar de promediarlos. Ahora usted me preguntará, profe, pero al elevarlo al cuadrado, esa resta, todo porque salga positivo la suma, al elevarlo al cuadrado, ¿no crees que esa suma va a salir bastante grande? Claro. Si yo resto 4 menos 2 al cuadrado, 12 menos 2 al cuadrado, 10 menos 2 al cuadrado, todito al cuadrado, sale bien grande esa suma. Entonces, para poder contrarrestar el efecto de haberlo elevado al cuadrado, nace otra medida que se llama la desviación estándar. Lo que quiere o lo que trata de hacer la desviación estándar es corregir el efecto de la varianza. Por eso la desviación es la raíz de la varianza. La desviación es la raíz de la varianza. Ahora, le pueden preguntar a usted en el examen, ese profesor le puede preguntar, pero dígame el significado matemático de la varianza. Por ejemplo, en este ejercicio, dime la varianza. Bueno, profe, lo voy a hallar, ¿eh? Ya que usted me molesta, profe, lo voy a hallar. Me voy a la calculadora, me voy a estadísticas, ingreso los valores 4, 12, 10, 8, 8, 5, 2, 10, 7, 9. Me voy a opción, me voy a calculadora de una variable. Perdón, aquí me voy a opción, le doy 3, ahí está. Y la varianza muestral es 9.38. Y el profesor nos puede preguntar, ¿y qué significa eso? Bueno, yo nunca pregunto eso. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el tema. Pero me he dado cuenta que algunos profesores sí preguntan y les gusta la tontería. Así, de verdad, les gusta la tontería. 9.39. Entonces, para hablar de esto, vamos a decir,
es el cuadrado, perdón, es el promedio porque se divide de la suma de los cuadrados, de la suma de los cuadrados, de las desviaciones, o si gusta, de la distancia o de la, lo dicen así, de las desviaciones o restas, entre paréntesis restas, de los datos respecto a la media. De los datos respecto a la media. No sé por qué les gusta esto a los profesores. A algunos. Para mí no tiene mucho sentido. O sea, me interesa que... Este es solamente para la varianza. Para la varianza. Observe qué es el promedio. Observe cómo se promedia. Claro, se divide entre n-1. Eso quiere decir que se está promediando. Porque se divide entre n-1, se está promediando. Ahora, observe que es el promedio de la suma de los cuadrados, de las restas, de los cuadrados, de la suma, porque estamos sumando acá, sumando. ¿Qué vas a sumar? ¿Las desviaciones? No. Voy a sumar los cuadrados de las desviaciones. De los cuadrados de las desviaciones. O sea, restas de los datos respecto a la media. Claro, pues, aquí restamos cada dato con su correspondiente media. Eso es lo que se hace ahí. Así es. Entonces, con eso hallamos la varianza. Ese es el significado de la varianza. Ahora, algunos profesores también molestosos les gusta preguntar por y la varianza, la desviación estándar, ¿cuánto es? O dígame el significado. Es lo mismo que la varianza, porque la desviación, si usted observa acá en la fórmula, tiene la misma fórmula que la varianza. La varianza está acá y la desviación es lo mismo, simplemente con una raíz cuadrada. Entonces, estaba viendo que la varianza aparece con ese 2 igual. En cambio, la desviación estándar aparece con una sola S y la raíz cuadrada. Así es, así es. Por eso vamos a decir que es lo mismo. O sea, la varianza es como un número elevado al cuadrado. La varianza es como un número elevado al cuadrado. Así es. Y como usted observa, para el caso de la desviación estándar, pierde su 2, ¿no? Pierde ese 2. Por eso es como si ese 2 exponente pasase al otro lado bajo una raíz. Claro. Bajo la forma de una raíz. ¿Qué le parece? Interesante. Así es. Pero es más viable la desviación estándar, ¿correcto? Es más viable, es más usable, es más verídico hablar de la desviación estándar. Sí. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es más representativo. La desviación estándar está en las... es algo importante también. Las unidades de la varianza son unidades al cuadrado. Por ejemplo, si mis datos están en días, la varianza estaría en días al cuadrado. ¿Por qué? Porque la varianza eleva al cuadrado, pues. Como la varianza eleva al cuadrado, las unidades de la varianza serían las mismas unidades de los datos, pero elevados al cuadrado. Serían las mismas unidades de los datos, pero elevados al cuadrado. Eso es para la varianza. Las mismas unidades de los datos, pero elevados al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Por ese cuadrado que está ahí. En cambio, la desviación estándar, al sacarle la raíz, corrige ese defecto de haber elevado al cuadrado. Y por lo tanto,
las unidades de la desviación allí sí coinciden con las unidades de los datos. Si los datos están en metros, la varianza estaría en metros cuadrados, pero la desviación, esa sí estaría en metros. Esa sí estaría en metros. Si los datos estuvieran en kilogramos, la varianza estaría en kilogramos al cuadrado. Y la desviación estándar seguiría en kilos. Quiere decir que la desviación tiene las mismas unidades de los datos. Lo mismo que la media, el promedio y la moda, por si acaso. Toditos se mantienen igual. Igual todos los percentiles, deciles y cuartiles son las mismas. El único que veo que cambia es la varianza, dado que ésta eleva al cuadrado los valores. ¿Qué le parece? Interesante y nuevo dato. Así es. Entendido. Profesor, una consulta. En la parte de desviación estándar, ¿cómo se interpreta? Por porcentaje. Se puede interpretar por porcentaje, Sí, ¿no? no. La desviación simplemente es decir lo mismo que la varianza, pero le antepone la palabra es la raíz cuadrada del promedio. O sea, simplemente le antepone la palabra es la raíz cuadrada del promedio. Entendí. Así es. Eso es ¿por qué? Porque la desviación es la raíz. Entonces, es la raíz cuadrada del promedio de la suma de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto a la media. Todo un trabalengua. Sí. Así es. Entendido. Ya. Así es. Ahora. Sigamos con el siguiente, ¿por qué? Ahora viene el siguiente. El coeficiente de variación. Ese sí es porcentaje. Pero aquí viene una novedad. Las unidades de la desviación coinciden con las unidades de la media, tal como le comenté. Ahora, pregunta para usted. Si son las mismas unidades y lo vamos a dividir, pregunta, ¿qué pasa con esas unidades? Se cancelan al dividirse. Finalmente, entonces, las unidades del coeficiente de variación son adimensionales, no tiene unidades. El coeficiente de variabilidad no tiene unidades, por si acaso. ¿Por qué? Porque se eliminan estas al dividir la desviación estándar entre la media. Como se eliminan, entonces pierde las unidades. ¿Qué le parece? Ese sí no me lo había mencionado, profesor. Es una nueva. Me decía que se multiplicaba por 100. Bueno, como usted observa en la fórmula, se multiplica por 100. ¿Y para qué sirve el coeficiente de variabilidad? Sirve para comparar variabilidad entre grupos. El que tiene más grande CB será más variable. El que tiene más pequeño será más homogéneo. Profe, en el primero en mi primer CB me ha salido 10% en el grupo A y en el grupo B me ha salido 40%. Profe, pero aquí me dan las unidades en metros. 10% metro, ¿no? No, amigo. No, 10% metro no. 10% a secas. A secas nomás. ¿Y qué quiere decir, profe? Que el grupo B es más variable que el grupo A. Eso es lo que quiere, nada más. También se le puede llamar heterogéneo, ¿no? Más heterogéneo, así es. Mayor heterogeneidad. Muy bien, seguimos. Menos mal estoy grabando. Ya está bonito todo esto, muy interesante. Esto del SPSS, todito esto. Siguiente, semana 7. Semana 7. A ver. Entre menos cantidad de por ciento es homogéneo. Así es. Aquí estas son medidas de forma para saber cómo están organizados nuestros grupos y nuestros datos. Es más que todo una medida de organización
para saber cómo se han organizado, nada más. Observe, pregunta para usted, dedúzcalo a usted misma. Este coeficiente de asimetría de Pearson que vemos en este momento en pantalla, ¿tiene unidades? ¿Sí? ¿No? O si es que las tiene, ¿cuáles son? ¿Qué me dice usted? No tiene unidades. Muy bien, no tiene unidades. Muy bien. No tiene unidades. Le felicito. No tiene unidades porque se divide lo que está arriba entre lo que está abajo. Claro, se cancela. Se cancela, muy bien. Entonces, usted puede generalizar diciendo que más que todo nos sirve para saber cómo se distribuyen esos datos, nada más. Para saber si es que son hacia la derecha, simétrica hacia la derecha o simétrica hacia la izquierda. Nada más, para eso sirve. ¿Está claro? Asimétrica a la derecha es positivo, ¿no? Y asimétrica a la izquierda es negativo. Tal como nos dice la teoría. Así es. Entendido. Muy Simetría bien. es igual a 0, ¿no? Si es que, así es, si es que Si es que el resultado da igual a 0. Así es, si es que presenta simetría, entonces esta simetría vale 0. Muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos decir respecto a la curtosis? Vamos a ver la curtosis. Ya tenemos la medida de forma, la curtosis tiene esta fórmula. Pregunta, ¿tiene unidades? No. No tiene unidades, muy bien. Pierde las unidades al dividirse ahí, pues, ¿no? Al dividirse. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, la teoría está ahí, pues, ¿no? ¿Para qué nos sirve la curtosis? Preguntas adicionales, dígame con confianza.